Esto parece una novela. Resulta ser que Federico Núñez certifica que Mónica Paniagua, la señora Mónica Paniagua, pues Mónica Paniagua Román, vamos a ver cuál es el nombre de doña Mónica Paniagua. Bueno, el certificado médico que según la sentencia del juez de ejecución penal de San Cristóbal, Willy Núñez Mejía, se emitió a Pedro Alejandro Paniagua Castillo, Quirinito, en realidad no se hizo a nombre suyo, sino de Mónica Paniagua Ramón, paciente del doctor Federico Núñez González y madre del condenado a 20 años, pues Quirinito. Es decir, la señora Mónica Paniagua Ramón es hipertensa grado 2 y es una paciente del doctor Federico Núñez González. Es una paciente y ciertamente el doctor emite un certificado a nombre de esa paciente. Señores, y el certificado emitido a nombre de esa paciente, que es la madre de Quirinito, lo colocan en el expediente, sin alterarlo, porque no lo alteraron. Pero como era una cuestión que nada más era para hacer bulto, que nadie se iba a detener mucho en los detalles, lo colocaron ahí, no se molestaron siquiera en falsificarlo. No lo falsificaron, porque no le pusieron, donde decía Mónica Paniagua Ramón, no le pusieron Quirinito, no lo dejaron tal y como lo emitió el doctor Federico Núñez a su paciente. Ahí no hay falsificación de documentos. Y entonces lo colocaron, ¿no?, como parte de los alegatos para que el juez de ejecución de la pena tomara en cuenta la situación de salud de Quirinito para la variación. Y entonces nadie se ocupó de ver que el certificado correspondía a otra persona, no a la persona que se estaba beneficiando con un cambio de la prisión, sino que cuando el doctor Federico Núñez, después que va a la Procuraduría, porque, señores, estas son cosas que le complican la vida a cualquiera. En cualquier momento el doctor Federico Núñez intenta salir del país y se da cuenta que tiene un problema y es objeto de cualquier situación inadvertida. Entonces acude, él no dejó solamente la cuestión de la aclaración, porque ayer nosotros hablamos con Bolívar Sánchez, Melton habló con él, el Bolívar le expresó que se trataba de una confusión, que la Procuraduría no había mencionado a Federico Núñez González. Sin embargo, en la decisión del juez de ejecución de la pena, en la sentencia sí se mencionaba a Federico Núñez. Y entonces parece ser que después de estos comentarios, esta duda, Bolívar Sánchez en la Procuraduría se pone a indagar y cuando acude ante él el doctor Federico Núñez en el día de ayer a hacer las aclaraciones del lugar y a ver de dónde sale esto, le preguntan al doctor Núñez: ¿usted conoce una señora que se llama Mónica Núñez González? Y el doctor le dice: sí, la conozco, esa señora es mi paciente. Y entonces ahí es que le pregunta Bolívar Sánchez al doctor Federico Núñez: ¿y usted sabe cuál es el vínculo de esa señora con Quirinito? Él dice: yo no sé cuál es el vínculo. Ah, esa es la madre. Imagínate, el doctor se quiso caer para atrás, porque ahí estaba, pues, mencionado
sin tener absolutamente nada que ver con eso. Entonces, señores, ahí hubo evidentemente que ahí hay faltas graves, porque después de todo, ante un juez de ejecución de la pena, que se lleven documentos reales sobre la salud de una persona, y ese juez de ejecución de la pena, varía, actúa en correspondencia con los documentos que le están presentando, pues uno puede darle el beneficio de la duda, ¿no? Este hombre actuó como le correspondía, porque por razones humanitarias él debió tomar esa decisión. Ah, no, es que a usted le someten una serie de documentaciones y usted ni siquiera se ocupa de la verificación de esas documentaciones. Ni siquiera hay que alterársela para usted tomarla como base para producir una decisión. Esto quiere decir, señores, que hay que revisar caso por caso la intervención de cada uno de esos especialistas que han estado siendo mencionados. No vaya a ser cosa que se esté cometiendo una injusticia pública con varios de ellos que probablemente estuvieran tan inocentes de cualquier situación como lo estaba el doctor Federico Núñez. Le dije que viniera por aquí temprano para que nos contara su parte de esta situación que ha vivido, y ojalá que la justicia y que los medios de comunicación, ya todos percatados de lo que ocurrió, pues tengan esto bien pendiente. Pero así son las cosas. Entonces creo que la actuación de el Consejo del Poder Judicial, que en el día de ayer suspendió a 2 jueces de ejecución de la pena, yo creo que es lo menos que correspondía en este caso, porque evidentemente que o ellos son muy ineficientes, o había otros factores en esto. Los jueces que fueron suspendidos en el día de ayer, Willy de Jesús de San Cristóbal y Aleida Jiménez San de San Francisco de Macorís. Aleida pues ha reaccionado defendiendo su honor, su carrera, pero ahí hubo cosas realmente que hay que investigarlas. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, es verdad que esta investigación de el caso de los estudiantes estafados, es verdad que se está moviendo por gestiones adicionales a la función propia de un ministerio público, que pudo haber sometido un expediente un poco más temprano sobre este caso. Un poco más temprano sobre este caso. Porque, señores, esos muchachos y esos padres se cansaron de dar patas para que este expediente tomara carácter, y habían factores que impedían que el expediente tomara carácter. Y en principio hubo ahí una actuación por parte del propio Ministerio Público. El Ministerio Público no es una persona. No es la procuradora fiscal, el Ministerio Público. El Ministerio Público es la procuradora fiscal y el cuerpo de ayudantes fiscales que trabajan con ella. Entonces, hay muchos casos que
lo tiene una persona y no necesariamente lo está manejando el titular. Y el titular tiene confianza en el equipo con el que se maneja. Tiene confianza con el equipo que se maneja. Pero ahí dio mucha brega poder presentar algo que un juez lo tomara en cuenta para dictar medidas de coerción, para ordenar una investigación más profunda. Eso no caminó así. Y qué lástima, porque el solo hecho de que estas personas estafadas se presentaran con sus abogados a reclamar justicia debió servir para avivar toda la gestión, y eso debió producirse, pero no se produjo. Es verdad que intervinieron otros factores. Hay uno que se cita, pero hubo otros factores que intervinieron. Se está citando el caso de la embajada de Estados Unidos. Dice en el día de hoy que la investigación contra el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, FE, Jimmy Zapata, quien junto a otros individuos está acusado de encabezar una red de falsificación, fue iniciada a requerimiento de la Embajada de los Estados Unidos. La solicitud fue hecha por la delegación diplomática tras recibir denuncias de los 17 estudiantes que fueron retenidos en suelo norteamericano con documentos falsos que presuntamente les habían provisto los imputados para participar en una conferencia. En el documento fechado 18 de abril de este año, estamos hablando del 18 de abril de este año, la embajada alertó a las autoridades dominicanas de que la unidad de investigación de documentos falsos con motivo de viaje había abierto una investigación contra Zapata Batista y otros 5 jóvenes que representan la Fundación Líderes del Futuro, quienes facilitaron cartas falsas de invitación de la Universidad Lebanese American para asistir a una conferencia de las Naciones Unidas entre el 17 y el 19 de marzo de este año. La embajada asegura tener la certificación de que dicha universidad, en la que dicha universidad confirma la falsedad de dicho evento y documentos. Por lo antes expuesto, hacemos formal solicitud a las autoridades del Ministerio Público a los fines de que se puedan realizar las diligencias pertinentes para dar seguimiento a dicha red, así y poder identificar el modo de operar de los mismos, solicitó la embajada. Pero esto no fue suficiente, esto fue en abril, y el caso aún durmió hasta que hubo que moverlo. Hubo que moverlo por otros factores. Entonces, yo creo que tenemos que ser más eficientes. Tenemos que ser más eficientes porque los elementos que están en ese caso no son de suposiciones. No es que es un rumor que fulano dice que pudo hacer, que se pudo presentar. No. Ahí hay una serie de documentación que muestra claramente una estafa. Ahora, ¿cuál es la situación? Que ahora estos muchachos no saben qué hacer. Porque esos muchachos van a ir todos los días llorando porque esos muchachos están siendo advertidos de que puede tener consecuencias o esto que lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, señores, ¿qué hacer? Es verdad que si una persona está siendo investigada, si una persona apenas se abre un proceso,
la apertura de un proceso no suspende los derechos de nadie. Pero usted se imagina el presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes acusado de estafa a un grupo de estudiantes de su propia universidad. Es decir, y esto no debe por lo menos provocar que mientras esta investigación se realiza, esa persona pues sea suspendida de sus funciones, o esa misma persona tome la iniciativa de cesar en sus funciones hasta tanto pues se esclarezca este hecho. Pero una vez percatada, porque una cosa es lo que la justicia ha de hacer, pero ¿ustedes creen que habría excusa para la universidad si estos estudiantes, independientemente de lo que haga la justicia, van y presentan, como han presentado ante la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las pruebas de que fueron estafados? Porque la han presentado. Entonces, eso para el Consejo Universitario, eso no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Entonces, ¿qué sociedad es la que estamos pregonando? Porque, caramba, en el pasado, cuando apresaban a un dirigente de la fe, cuando apresaban al presidente de la fe, lo apresaban por motivos políticos, lo apresaban por las luchas por la democracia, pero las luchas de la propia universidad, por el presupuesto, por las luchas contra la represión policial, las luchas por la muerte de algún estudiante, etcétera. Pero apresado por estafar a estudiantes. Y entonces se mantiene como presidente de la FED, y hay que rogarle, hay que entenderse con él para poder crear un clima en la que se produzcan, en el que pueda impartirse docencia. La verdad es que, señores, si no hacemos un cambio y damos demostraciones concretas, la vida institucional de este país será cada vez más pobre. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, indiscutiblemente que la noticia de mayor impacto esta semana es la de la masacre que se produjo en Las Vegas, porque estamos hablando de la mayor tragedia con disparo de armas que se ha producido en toda la historia de los Estados Unidos. Y cualquiera se pregunta, la segunda enmienda tiene 226 años. Entonces, si de 226 años después estamos verificando un acontecimiento que es la mayor tragedia que se ha producido en ese país por disparo de armas, es evidente que pudiera decirse que la responsabilidad no es de esa enmienda, porque esa enmienda tiene 226 años y no había producido tragedias como esa. Bueno, eso en parte es cierto, pero no es del todo cierto, porque lo que hay que ver es cuál es la magnitud de las tragedias que se están produciendo en los últimos tiempos. Es verdad que esta tiene 59 muertos y por lo tanto es la más grande, pero hay que ver que la anterior, que fue la de la discoteca de Orlando, fue de 50 muertos. Entonces, si antes no se habían producido esa cantidad de muertos, no se habían producido porque la letalidad de las armas, con el desarrollo de la tecnología,
se ha hecho mayor y la autorización para que una persona, que es un asunto constitucional, porte arma, desde luego que no tenía los mismos efectos que cuando estas armas no tenían esa capacidad de repetición y el alcance que tienen hoy. Entonces es evidente que no podemos hacer la comparación de que a tantos años no se han producido estos daños y por lo tanto estos daños pueden ser producto de otros factores. No, entre los factores está la mayor letalidad de las armas en función de la automatización y de todas estas cosas que ahora se han producido. Entonces, pero, ¿qué ocurre? Es cierto que Estados Unidos es el principal generador de este tipo de acontecimientos. Estamos hablando de que en Estados Unidos, por el hecho de que de cada 10 estadounidenses, por cada 10 estadounidenses hay 9 armas. 9 armas por cada 10 estadounidenses. Estamos hablando de que todos los años se están muriendo por disparos de armas de fuego unas 33.880 personas. Estamos hablando de 93 personas diarias en promedio y 222 personas que se salvan después de haber sido heridas por armas de fuego. Es decir, que ahí hay una incidencia realmente muy preocupante. Pero no es solo un problema de los Estados Unidos. El asunto es que hay que preguntarse, hoy, ¿dónde estoy tranquilo? ¿Dónde estoy fuera del alcance de una acción terrorista? ¿Dónde estoy? En el Teatro Bataclan en París. No, ahí no estoy libre de un atentado terrorista. Paseando por las Ramblas, tranquilo, en Barcelona. Ah, no estoy libre de un atentado terrorista. Paseando por la Quinta Avenida, tampoco estoy libre de un atentado terrorista, porque en cualquier parte, en una discoteca, en una iglesia, en una escuela, se puede producir en el mundo de hoy pues un atentado. Entonces la sensación de inseguridad que está acompañando a la gente en este mundo es mayor, es mucho mayor, porque antes habían espacios que eran espacios para el que no quería problema. El que no quería problema, pues sabía los espacios hacia donde se dirigía, los espacios donde va a estar tranquilo, que yo me voy a un mall, que yo hago esto. Son espacios donde se supone que la gente va a estar en paz. ¿Y qué problema pueden tener las personas que están en Las Vegas? Que no sea el de los ludópatas que juegan y pierden hasta la vida ahí. Pero la mayor parte de la gente no va ni siquiera a jugar, va a divertirse, va a pasear, va a entretenerse, va a comer mucho. Entonces, hoy hay que hacerlo acompañado de esa sensación de inseguridad. Y lo lamentable es que los factores que crean ese nivel de inseguridad, lejos de atenuarse, se hacen lamentablemente cada vez más permanentes. Cambio fuera, Mauricio. El sol de la mañana.